este rápido episodio multimedia vamos a hablar de un pacto y una fórmula. Allá vamos. Vamos. Muy bien, porque hicimos una introducción al libro de Mormón. Este episodio sobre la portada y las páginas de introducción va a ser un poco más corto. Semana muy ocupada esta semana, pero quiero tocar algunas cosas que creo que son realmente importantes para el estudio de esta semana. En primer lugar, quiero retroceder antes de la página del título y hablar sobre el título mismo del libro. El libro de Mormón. Otro testamento de Jesucristo. No podemos enfatizar lo suficiente que eso es lo que este libro es. Si has visto o escuchado el último episodio, entenderán que este libro viene de un ambiente, los autores vienen de un ambiente donde Cristo ha sido removido o ha sido alejado política, teocrática y teológicamente. Y así, eso es lo que brota a la vida. Este libro es una contrarreacción al ambiente que Leví tiene principalmente cuando está en Jerusalén, debido a todos los acontecimientos que han conducido a ese periodo. Todo el caos político y todos los cambios en la teocracia, todo el camino hasta su núcleo en el templo de Salomón. Para que entiendas cuando leas este libro, no es solo un lindo título que han agregado aquí, un subtítulo de otro testamento de Jesucristo, para que suene mejor. Te está diciendo lo que realmente es. Eso es realmente este libro. Lo explica tan bien como puede, que es otro testamento, además de la Biblia de Jesucristo. Y veremos eso a través de todos los libros y a través de todas las páginas aquí en este libro. Está aquí para testificar de Jesús como el Hijo de Dios y como el Cristo. Con eso, vayamos a la portada. Es importante saber que esto fue escrito por Moroni. Esto no es algo de Joseph Smith. Él no agregó esto. Esto fue escrito por Moroni. Y quiero señalar algunas cosas aquí sobre lo que Moroni tiene que decir. Piensen en esto. Él ha estado con su padre Mormón. Él ha pasado por todo el resumen de lo que Mormón ha hecho. Y ha añadido a eso el libro de Éter. Ha añadido sus propias palabras al final del libro de Mormón y en el libro de Moroni. Y mientras reúne todo esto y contempla lo que es todo este mensaje, regresa con esta portada. Tiene una especie de vista de pájaro de todo lo que ha sucedido aquí a lo largo del libro de Mormón, y una clara comprensión de que esto fue escrito no solo para su pueblo, sino para nosotros hoy. Y todo esto es parte del concepto de pacto dentro del Evangelio. Así que esto es lo que dice al comenzar aquí con esta portada. Dice, por lo tanto, es un resumen del registro del pueblo de Nefi, y también de los lamanitas. Así que es un registro de los lamanitas, principalmente porque los nefitas escribieron acerca de los lamanitas, ¿verdad? Vamos a ver que este libro ha sido transmitido mayormente de padre a hijo, pero transmitido de una generación a la siguiente o de un profeta a otro hasta que termina en manos de Moroni. Y toda esta línea es descendencia directa de Nefi. Así que es un relato familiar, en cierto sentido como lo es la Biblia, el Antiguo Testamento. Es sobre una familia, ¿verdad? Trata de los antepasados de Abraham y se remonta a Adán, Enoc, Noé, etc. Pero luego tenemos a Jacob, Israel y sus 12 hijos, y el Antiguo Testamento es un registro de esa familia. Así que cuando oímos de Nefi escribiendo acerca de él, y Sam, y Jacob, y José, y Lehi, y Sara, eso no significa que eso es todo lo que había allí en Során, ¿verdad? Y luego Ismael, y su esposa, y sus hijos. No sabemos quién está involucrado aquí,
Se trata principalmente de la familia de Lehi, y son los autores que vienen y descienden de Nefi, los que mantienen un registro de los nefitas principalmente, pero fue escrito de los lamanitas, y es escrito a los lamanitas. Y vemos esto a lo largo del libro de Mormón, donde hay un esfuerzo continuo para tratar de llegar a los lamanitas. Aunque son enemigos, aunque quieren conquistarlos, continuamente, cuando son justos, tratan de predicarles el Evangelio. Así que si es Enos, o si son los hijos de Mosía que están tratando de llegar y enseñar a los lamanitas. Y dice que los lamanitas, que son un remanente de la casa de Israel. Ahora esto es importante de entender. Así que es interesante para mí aquí que lo que Moroni está haciendo aquí es que está diciendo que ellos son un remanente de la casa de Israel. De lo que puede estar hablando es de ese reino del norte que hemos repasado. Manasés, que es quien Nefi, y Lamán, y Lemuel, y Sam, y casi todos excepto Soram, y luego eventualmente los mulequitas. Llegaremos a eso en otro episodio. Pero ellos son de Manasés, son de las tribus del norte, que se llamaba Israel. Y él parece separar eso aquí y hablar de ellos. Y en cierto sentido, el mundo occidental se atribuye mucho a Israel, se atribuye a Efraín. También llegaremos a eso eventualmente, ya sea por adopción o quién sabe, por linaje directo también de las tribus dispersas. Pero esto se trata del pacto. Se trata de un pacto. Se trata de remontarse hasta Abraham y luego descender hasta Jacob. Así que tenemos al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y hubo pactos que se hicieron con ellos. ¿Qué tipo de pactos? Bueno, el tipo de pacto que tendría un juramento con él. El juramento y pacto del sacerdocio de Melquisedec. Y eso va para ellos y sus descendientes. Y sin embargo, pasan la mayor parte del tiempo en el Antiguo Testamento sin que la mayoría de la gente tenga realmente el sacerdocio de Melquisedec. Pero los nefitas lo tienen. Es la única manera en que tienen el sacerdocio. Lo más probable es que sea a través del sacerdocio de Melquisedec. Al menos los profetas. Y ellos son parte de este convenio a través de Abraham, Isaac y Jacob. Y a través de Efraín y Manasés también, bajando a través de José. Así que se trata de Moroni aquí, volviendo atrás y diciendo, en cierto sentido, indirectamente, estos son un remanente de Israel. Y todo esto es parte de un pacto específico. De alguna manera ese es el plan. ¿Cómo va a funcionar el plan? Es a través de esta relación de alianza, no solo con Dios, sino entre Israel y Judá. Entre Israel y Judá y los gentiles también. Y por eso dice, esto está escrito a los lamanitas, que son un remanente de la casa de Israel, y también a los judíos. Así que parece separar eso de la casa de Israel, la casa de Judá, por así decirlo, y gentiles. Los que están fuera de la sangre del pacto, por así decirlo, que serían muchos de nosotros que pueden haber sido adoptados o muchos de nosotros que pueden haber sido traídos a través de sangre también. Lo que importa aquí es que el pacto sigue a una familia. Y entonces, todos somos traídos de una manera u otra a esa familia y a ese pacto. Si escogemos, si escuchamos el Evangelio, si lo aceptamos y aceptamos las ordenanzas, entonces todos nosotros somos capaces de estar ligados a esa relación de pacto con Dios. Es interesante aquí también que los mulequitas no son mencionados porque son absorbidos por el pueblo de Nefi. Así que tenemos esto un par de veces a lo largo de estas páginas introductorias. No hay mención, creo, hay una pequeña mención de los mulequitas, pero aquí no está diciendo que está escrito para o por los mulequitas. Es simplemente el pueblo de Nefi, y eso es algo que hay que entender en adelante. Por mucho de lo que leemos en el libro de Mormón, la mayoría del pueblo de Nefi no es realmente el pueblo de Nefi. No solemos pensar en eso.
pero la mayoría son mulequitas, que son, al parecer, en su mayoría, o al menos Mulek era, de la tribu de Judá. Así que algo en que pensar mientras empezamos a leer el libro de Mormón. Un poco más abajo en el primer párrafo dice, sellado por la mano de Moroni, y escondido para el Señor, para salir a su debido tiempo por medio de los gentiles, la interpretación de la misma por el don de Dios. Dos cosas aquí. En primer lugar, cuando oímos gentil, a menudo hay algunas definiciones diferentes para eso. Eso no significa que algunos de esos gentiles no sean de la sangre de Israel. Creo que hay una gran posibilidad de que haya una fuerte mezcla de sangre de Israel. ¿Por qué importa eso? No lo sé. Y tal vez realmente no lo hace, en última instancia. Pero a través de los gentiles es típicamente descendientes europeos, no siempre. El gentil sería todo el mundo fuera de Israel, la familia de Israel, la familia de Jacob, serían todos. Pero muchas veces en la tierra de Judá, especialmente más tarde, a lo que se refieren cuando hablan de los gentiles, al menos con los que tenían contacto, y de los que hablaban cuando hablaban de las naciones, eso es lo que significa gentiles. A menudo hablaban de Occidente, o hablaban de los griegos y los europeos y otros. Y eso es lo que termina sucediendo. Y entonces existe este pacto entre gentiles y judíos, entre gentiles e Israel, donde Manasés ha enterrado las planchas y un registro, el libro más perfecto de la tierra, y han pasado por toda la confusión, toda la oposición, y todo el sudor y las lágrimas para traernos esto. Y entonces es sacado, no por Manasés, no por Israel, sino por los gentiles. Y podemos decir Efraín. Ahora recuerden, Efraín y Manasés son hermanos. Eran hermanos bajo José. Manasés era el mayor, Efraín era más joven, pero Efraín terminó con la primogenitura. Y así hay una relación de pacto aquí que escuchamos entre Efraín y Manasés, y que en conjunto representa José de muchas maneras, ¿verdad? Esos son sus dos hijos. Y José o Efraín es el nombre del reino del norte, de Israel, que fue dirigido por Efraín, por efraimitas. Y así tenemos esto. De nuevo, siempre hay dos tierras en Egipto. Está el Alto y el Bajo Egipto. Está el reino del norte y el reino del sur, o Judá, en Palestina, con los israelitas. Hay dos porque tiene que haber una unión, que es el pacto. Y a medida que avanzamos a través del libro de Mormón, vamos a ver este tema en todas partes, especialmente con Nefi, donde él realmente va duro en la relación de pacto de Israel. Y a medida que habla de la visión que tiene del árbol de la vida que tuvo Lehi, y luego avanza a través de esta historia futura, esta profecía, esta visión sobre estos diferentes pueblos y cómo trabajan juntos en esta relación de alianza. Y lo estamos representando en nuestros días. Y así, el judío y el gentil e Israel, lo vemos todo a lo largo del libro de Mormón, a diferencia de lo que vemos en el Antiguo Testamento. Oímos todo acerca de cómo el Evangelio será predicado a las islas del mar cuando estamos en el libro de Mormón, a todos los pueblos, y que todos son iguales a Dios. Y eso es a menudo diferente de lo que escuchamos en el Antiguo Testamento. Así que avanzando aquí, el segundo punto que quería hacer en esa última frase es que la interpretación de la misma por el don de Dios. Y por supuesto, ¿qué termina sucediendo con el libro de Mormón? Es la controversia acerca de cómo el libro de Mormón llegó a ser. Aquí Moroni nos lo expone de inmediato. Escuchen, no te preocupes por eso. Está diciendo ahora mismo que ya sabe que la interpretación de esto, que la salida a la luz de las planchas de oro
es por el don de Dios. Va a ser por el don de Dios. Y no importa quién, no importa cuándo, no importa cómo y no importa dónde. Lo que importa es qué y por qué. Lo que tenemos en el libro de Mormón y por qué lo tenemos. Y cuando nos enfocamos en esas dos cosas, esas son las preguntas espirituales. ¿Qué y por qué? Podemos ver cuál es el fruto de los esfuerzos aquí, que es el libro de Mormón, y entender por qué lo tenemos. Y esas son las dos preguntas en las que realmente debemos enfocarnos. Si nos dejamos confundir en una discusión sobre una historia de cómo sucedió esto, y quién fue, y dónde estaban cuando sucedió, y cuándo sucedió, es completamente secundario. Lo mismo pienso del libro de Abraham. No me importan esas cosas. A mí sí, pero no tanto. ¿Qué es? Déjame ver qué es. Y dejar de lado todo lo demás. Todo lo demás es una distracción. O puede serlo. Es como nuestra jerarquía de valores, ¿verdad? Si ponemos esas cosas en la parte superior y ponemos abajo lo que realmente es, lo que el libro realmente es y por qué lo tenemos, entonces estamos desordenando todo. Estamos tomando cosas temporales, preguntas temporales, cuestiones temporales, y las ponemos en la parte superior. Y estamos dejando caer nuestras razones espirituales, nuestras preguntas espirituales. Razonamiento espiritual en la parte inferior. Y Moroni parece saber eso. Y luego trae esto a colación y nos da nuestro porqué, ¿correcto? Este es nuestro porqué, que es para mostrar al remanente de la casa de Israel las grandes cosas que el Señor ha hecho por sus padres. Vamos a ver ese tema una y otra vez. Recuerda lo que el Señor ha hecho por ti. Ese es un estado espiritual, en el que el Señor quiere que estemos constantemente. Es en un estado de recuerdo. Tenemos que recordar lo que el Señor ha hecho por nosotros. Gratitud. Cuán grandes cosas ha hecho por sus padres, y para que conozcan los pactos del Señor, para que no sean desechados para siempre. De nuevo, esto se trata de que todos somos traídos a esta familia del convenio. Eso es de lo que trata el libro de Mormón, mucho de lo que trata el libro de Mormón. Es uno de los temas principales del libro de Mormón. ¿Cuál es el otro? Ya lo hemos repasado. Y también para convencer al judío y al gentil de que Jesús es el Cristo, el Dios eterno que se manifiesta a todas las naciones. Moroni ve esto desde el principio, y lo que tiene aquí de su padre, y de lo que ha inscrito personalmente aquí dentro del libro de Mormón también. Él ve que de eso se trata todo esto. Él sabe que de eso se trata. Él ha estado estudiando estas escrituras probablemente por toda su vida. Se trata de convencernos que Jesús es el Cristo, porque hace un mejor trabajo de eso que cualquier otro libro. Él termina diciendo esto. Y ahora, si hay faltas, son errores de hombres. Por tanto, no condenéis las cosas de Dios, para que seáis hallados sin mancha en el tribunal de Cristo. Él ya lo sabe. Probablemente ya ha pasado por esto con incrédulos en su tiempo. Casi todos llegan a ser incrédulos, por así decirlo, en su tiempo. Él sabe cómo funciona esto. La gente empieza a preocuparse por el quién, el cómo, el cuándo y el dónde, y dejan de lado las cosas espirituales. Él ya sabe esto, que esto es probablemente lo que va a pasar. Probablemente ya ha sucedido con estos registros con su propia gente. Y luego en la parte inferior aquí, dice, traducido por Joseph Smith, Jr. Un dato interesante aquí es que en la tercera edición del Libro de Mormón, creo que fue 10 años después, así que creo que es a los 1840. Al final de esto no decía traducido por Joseph Smith, solo dice Moroni. Así que de ahí sacamos esto. Esta portada es de Moroni. Muy bien. La siguiente página, muy rápidamente, es algo que obtenemos de Bruce R. McConkie en su tiempo,
saliendo con la edición de 1981. Así que esto solo tiene unos 40 años, un poco menos de 40 años. Y él y su equipo juntaron esto, así como la mayoría de lo que tenemos en las Escrituras Sud, que rodean la obra real de las Escrituras aquí. Por lo tanto, los títulos de los capítulos, y las guías de estudio, y las guías temáticas, etc. Pero un par de cosas que señala aquí que creo que es interesante. Dice, el Libro de Mormón es un volumen de las Sagradas Escrituras comparable a la Biblia. Es un registro de los tratos de Dios con los antiguos habitantes de las Américas y contiene la plenitud del Evangelio eterno. A veces oigo de gente que ha estudiado el Libro de Mormón y dicen, bueno, realmente no hay mucha doctrina que no obtendríamos de, por ejemplo, la Biblia que está aquí. Obtenemos mucha de nuestra doctrina mormona, de la perla de gran precio y doctrina y convenios, lo cual es cierto. Pero esto contiene la plenitud del Evangelio. ¿Qué es la plenitud del Evangelio? La plenitud del Evangelio es acerca del sacerdocio de Melquisedec. La plenitud del Evangelio es acerca del Hijo de Dios, y sobre la misericordia, y la gracia, y la oportunidad, y nosotros llegando a ser como Él, y teniendo potencial para crecer. Así que, aunque no veamos mucho sobre la preexistencia aquí, o la vida después de la muerte, o doctrinas específicas sobre una madre en el cielo, o nada de esto que obtenemos de Joseph Smith. Esto tiene la plenitud del Evangelio. Y la razón por la que es importante señalar esto es porque en gran parte del Antiguo Testamento no tiene la plenitud del Evangelio. No se habla de Cristo y del Hijo de Dios en el Antiguo Testamento. Casi todo lo que tenemos en el Libro de Mormón es durante los tiempos del Antiguo Testamento. Es antes del nacimiento de Jesús. Casi todo el Libro de Mormón. Y por lo tanto es un gran contraste con lo que tenemos en el Antiguo Testamento. Sabemos del sacerdocio de Melquisedec, pero no mucho del Antiguo Testamento. Y no oímos hablar del Hijo de Dios, el Cordero de Dios, a menos que lo busquemos. Y podemos verlo debajo de algunas de las narraciones, y las profecías, y las visiones, especialmente en los Salmos también. Entonces, el Libro de Mormón tiene la plenitud del Evangelio. Y luego, interesante para mí, de nuevo, un poco más abajo, en el segundo párrafo, dice que se trata de un relato de dos grandes civilizaciones. Una vino de Jerusalén en 600 a.C., separada en dos naciones, conocidas como los nefitas y los lamanitas. La otra vino mucho antes, cuando el Señor confundió las lenguas en la Torre de Babel. Este grupo es conocido como los jareditas. De nuevo, el Melquisedec es absorbido por la gente de Nefi aquí. Recuerden, ese es un viaje y éxodo separado, completamente separado, que fue hecho fuera de los nefitas y fuera de los jareditas. El Libro de Mormón realmente tiene tres grandes viajes que tuvieron que ocurrir para que estos tres pueblos terminaran aquí, aproximadamente, alrededor del mismo lugar. Por lo tanto, podemos pensar en cómo podría haber sucedido, pero probablemente un mundo mucho más pequeño, antiguamente, de lo que le damos crédito a los antiguos. Luego, un poco más abajo, tenemos un poco de la historia de cómo las planchas llegaron a José Smith. Moroni reaparece. Y algo así como, ya sabes, tienes el icono de Juan el Bautista como el poseedor del sacerdocio arónico, los iconos del sacerdocio de Melquisedec, con el quórum de los 12, y probablemente una primera presidencia con Pedro, Santiago y Juan. Vuelven a José Smith. Aquí es Moroni quien sella el registro y luego se lo entrega a José Smith. Pero lo hace, y es interesante, en septiembre 21 o 18 es cuando viene a él. Solo un punto de nota aquí, ese es el equinoccio de otoño, que es una especie de interesante periodo de tiempo en las estrellas. Estaba escrito en las estrellas, supongo. Y luego Joseph Smith es citado y dice, les dije a los hermanos que el Libro de Mormón era el más correcto de cualquier libro en la tierra y la piedra angular de nuestra religión. Creo que eso es realmente clave para entender, sin juego de palabras, para entender lo que eso significa. Es la piedra angular de nuestra religión. En otras palabras, esta es la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días. Y debemos acercarnos a Dios por medio de este libro más que por medio de cualquier otro libro. Debemos recibir una conversión más fuerte de la expiación y de quién es Jesucristo realmente a través del Libro de Mormón. Así que, por supuesto, siendo Cristo la clave y la piedra angular del Evangelio,
El libro de Mormón que testifica de Jesucristo sería la piedra angular de nuestra religión. Estaría unido al libro. Y él dice, y un hombre se acercaría más a Dios por cumplir sus preceptos que por cualquier otro libro. Entonces este es un libro de instrucción. Es como los preceptos que se enseñan aquí. ¿Qué nos están diciendo? No es un libro solo de información. No es un libro para estudiar solo para aprender más sobre algo y darnos conocimiento. Es un libro sobre lo que necesitamos llegar a ser. Es un manual para parecernos más al Salvador y seguir los preceptos de su Evangelio. Y este libro nos ayuda a hacer eso más que cualquier otra cosa. No nos acercamos más al Señor con solo leerlo. Es un libro de acción. Es acatando sus preceptos que podemos acercarnos a Dios más que con cualquier otro libro. Y los dos últimos párrafos son importantes, creo que para todos, incluso si ya tienen un testimonio del libro de Mormón. Invitamos a todos los hombres en todas partes a leer el libro de Mormón, a meditar en sus corazones el mensaje que contiene, y luego a preguntar a Dios el Padre Eterno, en el nombre de Cristo, si el libro es verdadero. Aquellos que sigan este curso y pregunten con fe obtendrán un testimonio de su verdad y divinidad por el poder del Espíritu Santo. Y dice, ver Moroni 10, 3-5. Esta es una fórmula. Es la misma fórmula que Joseph Smith siguió con la primera visión. Esto nos enseña un precepto aquí mismo. Lee el libro. Medítalo en tu corazón. Tómalo y medítalo. Encuentro que el mensaje del libro de Mormón tiene un sabor diferente. Para mí tiene un sabor espiritual y mental diferente al de cualquier otro libro de las Escrituras. Y apuesto a que ustedes han sentido lo mismo. Y luego preguntarle a Dios, así que leemos y luego reflexionamos y luego le preguntamos a Dios si el libro es verdadero o si esta porción del libro es verdadera o si este precepto del que Alma está hablando es un precepto verdadero. ¿Me está dando la verdad? Eso es, creo, una parte importante de obtener un testimonio del Evangelio, del libro de Mormón y de la Iglesia y el sacerdocio. Se pueden extraer verdades del libro de Mormón y si hacemos esto con fe y pedimos con fe, entonces somos bendecidos con el Espíritu Santo. Y ese debe ser uno de nuestros objetivos este año al pasar por esto, que continuamente leamos, reflexionemos y oremos en el nombre de Cristo con fe sobre la verdad de estas cosas. Y creo que eso nos dará una mayor conversión y una mayor convicción, un mayor testimonio y una mayor fe en todo lo anterior. Y luego esto es seguido con aquellos que obtienen este testimonio divino del Espíritu Santo. El Espíritu Santo también llegarán a saber, por el mismo poder que Jesucristo es el Salvador del mundo. Así que mientras aprendes estos capítulos asignados semana a semana y obtienes una convicción cada vez mayor de la veracidad de estas cosas que estos autores nos han dicho, y estas narraciones y estas historias y esta doctrina, entonces, por el mismo poder del Espíritu Santo, sabremos que Jesucristo es el Salvador del mundo. Esa es una de las grandes cosas de este libro. Todo se une y se encuentra en ese entendimiento de que Jesús es el Cristo y que Joseph Smith es su revelador y profeta en estos últimos días, siendo la cabeza de la dispensación, y que la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días es el reino del Señor, establecido una vez más sobre la tierra. ¿Hay algo más importante que esas cosas? Preparar la segunda venida del Mesías. Así que ese es nuestro objetivo a medida que avanzamos a través de esta serie este año con Ven y Sígueme, es seguir esa fórmula continuamente cada semana con las cosas que aprendemos, que estudiamos, que leemos y reflexionamos y preguntamos, y preguntar con fe sobre las cosas que leemos. Y creo que si podemos hacerlo con un corazón sincero y con fe, cada semana
que al final del año vamos a tener una convicción mucho mayor y una fe mucho mayor en el libro de Mormón, en su veracidad, en los preceptos que enseña, en nuestro Salvador Jesucristo, en José Smith y en la Iglesia. Y eso es algo que nos trae paz a todos. Esa seguridad, ¿verdad? Ese conocimiento espiritual. Y es un conocimiento. Ese testimonio de que estas cosas son verdad. Hablaré contigo la próxima vez.